Gracias, querido Hugo, por esas felicitaciones y bueno, pues también agradecerte porque como yo decía el día lunes, parte de este crecimiento también se lo debemos a la gente que nos acompaña en nuestras diferentes entrevistas, que levanta su voz y que por supuesto se expone, ¿no?, a decir las cosas con la verdad como son en este país y bueno, pues una de esas personas también eres tú, así que eres parte de ese crecimiento. Me gustaría iniciar evaluando las manifestaciones en términos poblacionales, ¿ok? Sin duda alguna hay un descontento, la gente salió a marchar en las distintas ciudades del país, sobre todo en las capitales, ¿no? Y se nota un descontento. A ver, ¿qué olfato tienes tú de que se pueda dar o de que exista apoyo a la revocatoria de mandato, de que mañana existe una manifestación mucho más fuerte en torno a lo que supuestamente se pone ya sobre la mesa, que van a venir otras políticas públicas en torno a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué te dice tu olfato, que acierta muchísimas veces y pocas se equivoca? Bueno, gracias por lo que mencionas, Carlita, del tema del FMI. Interesante, el viernes pasado tuve una entrevista con medios colombianos. Colombia ya no le debe al FMI. Son otra época ellos, son otro momento político, histórico. Se viven otros aires en Colombia, un país hermano que ha sufrido mucho. Ecuador no está en esa situación, en esa condición. Y el sentimiento popular, la calle, como se dice vulgarmente, es que el pueblo siente que necesita ser salvado, necesita ser liberado. Pero ni usted, Carlita, ni yo, ni nadie queremos ser empalados, crucificados, encarcelados, porque no va a tener ningún resultado más allá de que nuestros nietos digan que fuimos mártires. E incluso para decirlo, considerando que otros robarían ese crédito, esa victoria de esa lucha, ¿no? Entonces, el país está sufriendo la calamidad de no tener una salida clara. El país sufre miedo, el país sufre terror. Estamos más o menos como en una época, la del apartheid en Sudáfrica, en la que la gran población negra, nativa, sudafricana, vivía en condiciones de esclavitud moderna, persecución, falta de oportunidades, matanzas, masacres, encarcelamiento, y tuvo que surgir una opción muy inteligente para romper esquemas en el área comunicacional y estratégica y política, que fue ese grupo alrededor de Nelson Mandela, que ellos crearon a través del ejemplo de Mahatma Gandhi en la India, lo que se conocía como el boicot pacífico, ¿no? La resistencia pacífica. Y la resistencia pacífica fue, está bien, los blancos, que son una minoría, gobiernan, dominan y dicen lo que hay, lo que se hace y lo que no se hace. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es separarnos. Ellos no nos quieren en sus tiendas, no nos quieren en sus fiestas, no nos quieren en sus restaurantes, no nos quieren en las plazas públicas, pues entonces no estaremos. Porque ellos sabían que eran la fuerza laboral del país, la verdadera riqueza de Sudáfrica. Entonces decidieron no ir a comprar, decidieron no salir, decidieron no trabajar, decidieron no tomar autobuses, decidieron desaparecer. Y si los obligaban a querer ir a comprar con armas, se asentaban en el suelo, se arrodillaban, no se movían y estaban dispuestos a morir. Esa fue la resistencia pacífica de Nelson Mandela. ¿Qué le costó a Nelson Mandela esa idea brillante? Y decirle al pueblo que no se enfrente palo con palo, piedra con piedra, bala contra bala. Le costó más de 30 años, Carlita, la cárcel a Nelson Mandela eso. Entonces, sí, después te dan los premios, que es el Premio Nobel de la Paz, que dice que, pero no viste a tus hijas crecer. Estuviste en la cárcel todo ese tiempo. ¿Habrá personas que estén dispuestas a eso? Dentro de este espacio, de aquí los especialistas, uno de sus invitados, que no conozco, pero es de acá de Quito también, abogado, mencionó que ¿para qué te metes entonces a la política?
si no estás dispuesto a ir a la cárcel, si no estás dispuesto a enfrentarte contra el poder y sacrificar muchas cosas, entonces ¿para qué te metes? Entonces, Carlita, quizás nosotros en el Ecuador debemos entender que deberíamos prepararnos justamente para una lucha, todas y todos, y que en esa lucha probablemente tenemos que dar algo de nosotros, de nuestro bienestar, o este país va al despeñadero. Perdóname, Carlita, que alguien está haciendo un ruido y algo aquí, me sale un minuto del audio, porque voy a pedir que no hagan ruido, y de allí me vuelvo a conectar. No se enoje, tranquilo, no. Pobrecito, mi querido Hugo Godoy, ¿no? Así es cuando uno está con niños, ¿no? Bueno, pues papá al 100%, qué bueno, hay que valorar también eso y efectivamente, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Quienes están en estos momentos dentro de la palestra pública, quienes son dirigentes sociales, quienes incluso quieren alcanzar dignidades de representatividad política, están a la altura para enfrentarse a este poder. Yo me he hecho esa reflexión y justamente lo preguntaba tomando el caso ahora que vienen las elecciones seccionales. Yo he dicho durante todas estas semanas, más allá de los perfiles políticos para las diferentes alcaldías y prefecturas, que hay muy buenos y eso también hay que reconocer, ¿no? Hay gente valiosa, pero esa gente está a la altura del momento político, está dispuesta a enfrentar un gobierno perseguidor, totalitario, o simplemente se va a sentar y luego va a transar cuando te tengan sometido. Cuando te digan, mira, ve, aquí te tengo esto, o cedes o eres el próximo en la cárcel del encuentro, sea hombre o sea mujer, ¿no? Porque al gobierno eso no le interesa. Entonces, están a la altura del momento, es más, los ecuatorianos en general, estamos a la altura del momento político, al momento histórico que se vive, porque yo estoy segura que estos 9 años van a quedar marcados en la historia de este país. El gobierno de Daniel Noboa, con toda la vulneración de derechos que se ha dado durante todo este tiempo, va a quedar marcado en la historia. Jorge Glass está muriendo en vida. Y Dios no lo permita para los que somos católicos de que cualquier momento nos den una mala noticia. Tenemos un Aquiles Álvarez secuestrado. O sea, el caso de los niños en las Malvinas queda marcado en la historia. Y no se diga ahora que falleció también la hermana, que la asesinaron. Quedará marcado en la historia. Entonces, sí, los ecuatorianos estamos a la altura del momento y quienes son líderes políticos y quienes representan a las organizaciones sociales y quienes quieren alcanzar un puesto político, una candidatura, una alcaldía, una prefectura, están a la altura. Y hago la pregunta porque también vemos a personas como Marcela regalar pues la prefectura. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? Carlita, sí se me escucha, ¿no? Bueno, creo que la respuesta que te voy a dar, Carlita, va específicamente con el momento histórico que está viviendo el país. Y esto me lo dijeron justamente por el tema de candidaturas, que estuve haciendo reuniones, asesorando equipos. Si quieres también hablamos de eso. Pero dentro de todas las reuniones que he tenido, me llegó una información de inteligencia de un país europeo. Yo trabajo con gobiernos. Mi equipo trabaja con gobiernos. Le voy a contar esta historia, Carlita. Dentro del testamento de Luis Noboa Naranjo, el testamento famoso perdido, había una cláusula. En algún momento, cuando Noboa estaba vivo, había ofrecido pagar toda la deuda externa del Ecuador, justo que usted preguntaba sobre la deuda externa. Y el nivel de negocio y ganancias que ofrecía, yo ya les he explicado cuál es el negocio de los Noboa varias veces aquí, la semana, hace unos 10 días también lo hice. Y el tiempo de Noboa, él llegó a ganar más de 40.000 millones de dólares que las tenía reservadas en Europa. Por eso en Europa, en España, en Italia, nadie se mete con el gobierno de Noboa porque ese dinero sigue allá en Europa. No vaya a ser que esa platita se vaya de allá y los bancos de allá quiebren. Miren cómo la muerte y el asesinato aquí provoca la buena vida en Europa. Siempre fue así, ¿no? Por eso, bien dice Jesús López, mi gran amigo, sobre los europeos que gobiernan Europa, europillos, eurodelincuentes, etc. Resulta que Noboa
había ofrecido pagar la deuda externa de Ecuador, igual que, miren, antes que pasó lo de Pablo Escobar en Medellín, que Pablo Escobar le dijo al gobierno de Colombia, de También. Gaviria, le dijo, mira, yo te pago la deuda externa de Colombia, pero déjame libre, déjame traficar, déjame en paz, déjame ser el dueño del país. Obviamente no se dio. Aquí en Ecuador pasó lo mismo. Noboa ofreció pagar la deuda externa del Ecuador. Ahí se muere el hombre, pero en una cláusula él dice, la gran fortuna, que es la que mantiene y domina al país, a la familia Noboa, más de 40.000 millones, según me dice inteligencia de este país, en Europa, la gran fortuna se la lleva quien iba a ser el primer presidente, porque el viejo quería a alguien de su familia que tuviera pedigrí, o sea, que por fin llegaran a la presidencia. Alvarito lo intentó 5 veces. O sea, quien llega a ser de los Noboa presidente se queda con la mayoría de la fortuna. Estamos hablando de más de 40.000 millones. Entonces, eso dice el testamento El no original. encontrado, el original. Entonces Alvarito, por esa fortuna, se lanzó a la presidencia y no lo logró. Se lanzó Omar Quintana, casado con una hermanita. Se lanzó otro casado con otra Noboa. Algunos, casi todos, no sé si se da cuenta de este perfil, esta situación de que todos quieren ser presidente Isidro en esa familia. Romero, ¿no? Si no me equivoco. Isidro Romero, casado con la hermana, con Isabel, con el Partido Social Cristiano, y los del Partido Social Cristiano saben esto. Yo no lo sabía hasta hace 4 días. Los roldosistas lo sabían porque Quintana se lanzó de presidente por ese lado. Tanto roldosistas de ultraderecha como también los nebotistas de, digamos, esta derecha populista, han buscado la presidencia de la República y le han ofrecido a los miembros de esta familia posibilidades. Porque quien llegaba a la presidencia se llevaba la casa. Entonces, querida Carlita, ¿por qué le doy esta situación, este mensaje que es muy peligroso? Lo que yo estoy mencionando, estoy rompiendo protocolos, se puede decir, de seguridad. Pero es para entender el perfil psicológico de Daniel. ¿Por qué Daniel llegó a la presidencia? ¿Y por qué se da un pacto entre él y la tía y parte del grupo Noboa? Llegó a la presidencia y nos repartimos. Esa fortuna que está en lo que tanto les encanta a los ricachones, en un fideicomiso, porque el tema de los fideicomisos es la mejor solución para... Oh, perdón, lo que pasa es que mi hijo no ha tenido su... Era que me lo digas, hijo, por favor. Dame un segundo, Gary. No sabe la clave del iPad. Lo siento, pero... Discúlpame. Tienes que decir las cosas. Ve, comunicación. Pero no aquí, mi amor. Ahora sí ya está feliz. Ya. Ahora sí ya está feliz. Era la gran pelea. Entonces a lo que le decía era, la situación se da en que estas personas no les interesa el país. No les interesaba nunca el poder hacer las reformas que el pueblo necesitaba para sacar a este país de la pobreza y del subdesarrollo. Al contrario, lo que ellos querían es esa fortuna. Esa fortuna ya tienen acceso a ella porque se cumple la cláusula del fideicomiso, es decir, se abre la posibilidad. Voy a romper otra infidencia. Como le digo, a los ricos les encantan los fideicomisos. Pero eso incluía las descendencias porque, bueno, tú me dices que te han dado esta información, ¿no? Y bueno, esto incluía de que cuál de los Noboas, pero incluye las descendencias. La ley internacional, sobre todo la anglosajona, en temas de herencia no es como la nuestra, en la que por ley la familia y descendientes tienen el 50%, pareja 50%, y otros miembros de la descendencia también tienen un porcentaje, y el 50% la persona que deja la herencia tiene a bien decidir qué hacer con esa fortuna. No. En la ley anglosajona, el 100% tú se lo das a quien a ti te dé la gana. Si hay un documento legal que así le certifique y se cumplan ciertos requisitos. Por eso Luis Noboa Naranjo fue a hacer el testamento en Nueva York y no lo hizo aquí en Ecuador. Entonces, porque él sabía el tipo de descendencia que tenía. De hecho, el tipo también era lo que fue. Entonces, al final, el tema...
El tema es que el, el, el parecer, el deseo de Luis Noboa era irse de esta vida dejándole todavía de qué hablar sobre él para nosotros como pueblo del Ecuador. No sé si él quería al Ecuador, pero realmente nos ha hecho daño incluso en muerte, porque el haber decidido que la presidencia del Ejecutivo del Ecuador es un juego, un jueguito, y esto también es culpa de nosotros por 2 o 3 razones como pueblo. Primero, nosotros no hemos salido del hiperpresidencialismo del cual hemos hablado en múltiples ocasiones. No puede haber un emperador suelo de cada 4 años que puede con decretos decir va a haber ahora toque de queda y me limpio con la Constitución y pues que la Corte Constitucional, que es lo que ahora tenemos, antes había en el Congreso Comisión de Garantías Constitucionales y teníamos Corte Suprema, etcétera, pero en el 2008 cambiamos a una Corte Constitucional y pues ellos saben, los políticos de turno, que las deliberaciones de un grupo colegiado de jueces demora tiempo y pues es difícil llegar a consensos. Entonces, no hemos cambiado esa situación, los Noboa lo saben, por eso llegaron a la presidencia. Me decía un embajador muy amigo mío, en esta semana pasada también, me decía, Noboa lo conocí de asambleísta por Santa Elena, era un ser humano, un tipo de ser humano, hasta agradable. Y ahora el Noboa presidente es otro ser humano, es otro personaje, es otro individuo. Y pues sí, obviamente una cosa es con calentador y otra es con frac, ¿no? Pero Europa piensa y siente para Ecuador que Noboa está muy comprometido, que Noboa, y es una palabra diplomática, comprometido, por no decir extorsionado, controlado, dominado, qué sé yo. Y los cambios que ha tenido Daniel Noboa desde que es presidente del país, del Ecuador, asumiendo todos los múltiples poderes, autócrata, y dando un poco de la presidencia del país a distintos intereses, él por la fortuna familiar y herencia, y en el caso de gobiernos como el de Estados Unidos, la injerencia, que ese fue el motivo de la entrevista en Colombia, la injerencia de Ecuador con Colombia, con Perú, en la región, que no tiene mucha relevancia. Ecuador no es un país realmente beligerante, no le afecta. Bien, Carlita, decía usted sobre el tema de los aranceles. Yo escuché a Petro decir que iban a subvencionar a los empresarios del Cauca que estaban perdiendo por exportar a Ecuador, pero después dijo no, ¿para qué voy a pagar los errores del tonto de Noboa? Lo que yo voy a hacer es subirle al 100 o al 200% las exportaciones a Ecuador. No lo hace todavía, pero lo va a hacer en estas próximas horas. Y eso va a ser la destrucción del 35% de la producción nacional del Ecuador. Y ahí nos veremos, a ver quién sobrevive a eso. Jaime, buen día. Hugo, ¿qué va a pasar con este gobierno? Con estas decisiones que está tomando de revanchismo, no son de revanchismo, yo creería que con un propósito de afectar una candidatura en Colombia. ¿Qué gana el país? Que este presidente nos lleve a una guerra arancelaria solo por el capricho o por ser obediente a los intereses de los Estados Unidos. Gracias. La guerra arancelaria ya existe, ¿no? Exacto. Ya va más de un año. De hecho, No la tiene un año, inteligencia tiene meses. eh, empezó con el 35%, incluso ya para el 24, cuando ya estaba de presidente, ya amenazó con una primera. Los colombianos la saben bastante bien, me la pasaron la información. Todo esto que te acabo de hablar de la herencia es parte de los compromisos de la familia Noboa. Porque si la plata está afuera, viene solamente el señor Rubio y dice, querido señor presidente Daniel,
los 35.000 millones de dólares los podemos incautar, los podemos bloquear. Está bien. ¿Qué hay que hacer? Como él habla, ¿no? Usted tiene que meterse en Colombia. Usted tiene que hacer aquello y esto. Pero aquí el pueblo se va a enojar o molestar. ¿A usted le importa el pueblo o sus 35.000 o 40.000 millones? Nosotros sabemos los de los puertos. Machada, O sea, lo tienen bajo Guayaquil. chantaje. Total. Si Jaime, no obedeces, Jaime, la extorsión que le dicen blackmail en inglés, sobre todo en algo en la que se han peleado esa familia, ¿qué? 40 años desde que murió el finado. Es brutal. que Y murió en a vida, los 94, me parece. Hace exactamente Y después- unos 32 años. más o menos. Y ya te digo, ese documento secreto, si se revelara, ojalá algún día llegue a dar a la luz del sol, revelaría los 34 años que tú estás mencionando de historia política del país. Como un antecedente, los 10 años de Correa, en los que Isabelita cometió un grave error, Isabel, porque en la cogobernanza, es decir, los empresarios nos dedicamos a hacer empresa, los políticos a hacer política, las provincias a hacer provincias, etcétera, cada cual en su espacio. Pero cuando entra Lenin Moreno y este empresariado decide gobernar, decide tomar el poder Ahí estuvo civil y hacer lo que le da la... el primo, vendría a ser. El yerno de Isabel Noboa fue ministro de la producción, ¿te acuerdas? Pablo Campana. Claro, Pablo Campana, el tenista, que entre nos, en los círculos cercanos, perdón que vaya a decir esto, el muchacho solo servía para jugar tenis. Pero pues se casó con la hija adoptiva de la señora Isabel, porque la señora Isabel nunca tuvo hijas naturales, tuvo hijas adoptivas. Se casó con una de esas hijas. Y claro, el grupo Noboa estuvo cercano al gobierno de Correa por el lado de Lenin. Lenin era la parte de la buena relación con las partes ricas de la gente de bien del Ecuador. Entonces, él era el que, de cierta manera, y su grupo con la REA y compañía, quienes tenían mucha cercanía con este empresariado, cámaras de comercio, empresas y todo. Porque en cambio, Correa, ya sabes cómo es Rafael Correa, ¿no? Él no... Si se enoja, dice no los necesito y se acabó. Pero se permitió el espacio para que ellos pudieran crear Grupo Novis, no se los persiguió. Correa lo que hizo fue hacer lo que se tenía que hacer, es decir, cobrarles los impuestos que era. Acuérdate tú de la frase famosa del Alvarito, señor Correa, déjeme vivir. Y era por la hacienda clementina, la explotación laboral que había, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que venir con el tema del Día del Trabajador, del trabajo. Porque una de las terribles cosas que hemos vivido en estos últimos 8 años es el Ministerio del Trabajo. Esa cloaca, esa porquería que sirve para destruir a los trabajadores ecuatorianos y ecuatorianas. Y a través del Ministerio del Trabajo hacer jugarretas y estrategias que en la vida deberían haber existido. Una vicepresidenta que fue depuesta por el Ministerio del Trabajo, la vicepresidenta, la cuencana, Verónica Abad. y también Abad, y así sucesivamente. Y mira, yo te cuento entre nos, yo tengo un gran amigo de la niñez, que entró en el gobierno de Noboa a ser asesor ahí en el Ministerio del Trabajo. No voy a decir su nombre. Hombre religioso, que va a la iglesia, no es católico, pero de otra religión cada domingo y todo lo demás. ¿Qué conciencia puede tener así? Yo dejé de hablarle, dejé de invitarlo a las fiestas, a las reuniones. No le quiero dar la mano. Y es amigo de la infancia, un gran amigo. Entonces, pero no puedes tener esa doble moral, pues, compañero. Claro. O sea, prestarte para destruir al país. Eres Para- cristiano, pero cuando llegas a un puesto poderoso, importante, haces todas estas mamarrachadas. Para fregar a los Porque otros.
Porque estos inventos son de abogado. Y porque las ministras y ministros que ha habido dentro del ministerio que han ido y salido, porque por cierto son fichas descartables. Pero el problema eh, es, Hugo, que todas estas cosas se han normalizado casi que en este gobierno, ¿no? O sea,